6 de abril de 2020, Jeffrey Katzenberg presiona Launch en una app que nunca fue probada por usuarios reales. 1.75 mil millones de dólares de Disney, Warner y NBC detrás. 180 días después, todo había desaparecido. ¿Qué decisión convierte la mayor inversión en streaming en el cierre más rápido de la historia? 6 de abril de 2020. Jeffrey Katzenberg lanza una app con 1.750 millones de dólares dentro. Ese dinero venía de Disney, de Warner, de NBC, los reyes de Hollywood. Y nunca, ni una sola vez, hicieron un beta test. Ni uno. En los próximos minutos vas a ver la decisión exacta que convirtió la mayor recaudación de capital en la historia del streaming en el cierre más rápido de la historia. 180 días, ni uno más. 8% de retención después del trial gratis, cuando habían proyectado 60. Y lo más perturbador, ese mismo error, ese nosotros conocemos a la audiencia, no hace falta preguntarle, está pasando ahora mismo en 47 startups unicornio. Te voy a dar el final primero. Día 1, lanzamiento con comercial de Super Bowl. Día 45, Katzenberg le echa la culpa al COVID en el New York Times. Día 120, se filtran datos internos. De 910,000 personas que probaron la app, renovaron 72,000. Espera, léelo otra vez. 72,000. Día 180. Cierre total, 350 millones devueltos a los inversores. Todo esto con un CEO que había producido El Rey León, Aladdin y Shrek. Porque Jeffrey Katzenberg no era un CEO cualquiera. Pasó 10 años en Disney como jefe de estudios. La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León. Después fundó DreamWorks, Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda. Su socia era Meg Whitman, ex CEO de eBay y de HP, dos titanes, y juntos convencieron a los estudios más grandes del mundo de firmar cheques récord. Pero había una frase que repetían en cada reunión: conocemos Hollywood, conocemos tecnología, no necesitamos preguntarle a los usuarios qué quieren. Esa frase estaba en el pitch original de 2018 y explica todo lo que viene después. Porque cuando tienes razón sobre el contenido durante 30 años, tu cerebro empieza a creer que tienes razón sobre todo, incluido el comportamiento de gente que nunca observaste. La idea de Quibi era simple: videos premium de 10 minutos para ver en el trayecto al trabajo. Actores de Hollywood, $100,000 por episodio, pero cortados en bocados rápidos. Y ojo, Katzenberg había detectado un problema real. El estadounidense promedio pasaba 52 minutos al día en el commute, pero su solución descansaba sobre 3 suposiciones que jamás verificó con una persona de carne y hueso. Suposición 1. La gente va a pagar por contenido móvil cuando YouTube y TikTok son gratis. Suposición 2. La gente quiere episodios de 10 minutos, no videos de 60 segundos ni películas enteras. Suposición 3. La gente quiere contenido premium vertical que ni siquiera puede compartir. Cada una contradecía datos públicos que cualquiera podía ver, y decidieron no exponerlas a un test. El argumento: el mercado no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Frase literal de Katzenberg en 2019. Y aquí está el momento exacto donde esos 1.750 millones empezaron a evaporarse. Enero de 2020. 3 meses antes del lanzamiento, el equipo de producto le presenta a Katzenberg y a Whitman un prototipo que funciona. Proponen algo modesto, un soft launch, 50,000 usuarios, una sola ciudad, para medir retención de verdad. Katzenberg lo rechaza. Su razón: si hacemos un beta limitado, la prensa va a cubrir una versión incompleta y nos arruina el estreno. Prefirió gastar 100 millones en un comercial del Super Bowl, sin saber si una sola persona iba a renovar. 100 millones en marketing, 0 en datos de usuario.
Lanzan el 6 de abril, 2 semanas después del confinamiento nacional. El Commute, su caso de uso principal, desaparece de un día para otro. Pero el problema nunca fue el timing. Los datos internos de esas primeras 2 semanas mostraban algo brutal. Hasta la gente que descargó la app en su casa la abría en promedio 2 veces y no volvía. Retención al día 7, 16%. Netflix en ese mismo momento, 73. Mayo de 2020, un mes después, Katzenberg va al New York Times y culpa al COVID del bajo engagement. Construimos un servicio para gente en movimiento y el mundo dejó de moverse. Y los inversores le creen, le dan más cuerda. Pero dentro de Quibi, el equipo de producto veía otra cosa en las pantallas. 3 problemas que no tenían nada que ver con la pandemia. 1. El 89% de los usuarios intentaba hacer una captura de pantalla para compartir el contenido, y no podía. La app lo bloqueaba a propósito. 2. El 76% intentaba mandar el video a su televisor y la función no existía. Quibi era solo móvil por diseño. 3. Los shows de 10 minutos, los más vistos, la gente los pausaba cada 90 segundos. No querían bocados rápidos, querían contenido normal en su teléfono. Y cada uno de esos 3 problemas había sido una decisión consciente. La visión de Katzenberg. Junio. Una empleada de producto filtra un memo interno a The Verge, y ese memo lo cambia todo. El equipo había propuesto agregar capturas y casting a la tele en marzo, antes del lanzamiento. Katzenberg rechazó ambas cosas personalmente. Su lógica: si la gente puede ver Quibi en la tele, deja de ser mobile first. Si pueden compartir capturas, competimos contra nosotros mismos en redes. Estaba protegiendo una visión que los usuarios ya habían rechazado, solo que él no tenía forma de saberlo, porque nunca los escuchó. No solo no testearon antes, se negaron a arreglar el problema después. Julio. 3 meses de vida. Habían quemado 150 millones más en marketing. Tenían 910,000 personas en el trial gratis de 90 días. El equipo de crecimiento proyectaba un 60% de conversión, el estándar del streaming. Esos son 546,000 suscriptores pagando. Pero cuando los trials empezaron a expirar, convirtieron 72,000, 8%. Por cada 12 personas que probaron Quibi gratis, 11 se fueron, y no era falta de fama. Todo el mundo había oído hablar de Quibi. El producto simplemente no resolvía ningún problema real. Agosto. Katzenberg reúne al board. 3 opciones: pivotar a la tele y pelear con Netflix, volverse gratis con anuncios y pelear con YouTube, o vender la empresa. Un inversor pregunta lo obvio: ¿por qué no probamos estas opciones con usuarios antes de decidir? Katzenberg responde: no tenemos tiempo para testear, hay que decidir ya. La misma mentalidad que causó el desastre, ahora decidiendo cómo salir de él. 21 de octubre de 2020, 6 meses. Quibi anuncia el cierre, y en el comunicado, Katzenberg escribe una frase que nunca había dicho: Quibi no funcionó por una combinación de timing y del producto en sí. El producto en sí. Y ahí la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuánto de esos 1.750 millones se hubiera salvado con un beta test de $50,000 en enero? La respuesta está en los números finales: 1.400 millones quemados frente a 50,000 de un test. 28,000 veces el costo de haber preguntado. 1 de diciembre de 2020. Quibi cierra oficialmente. 180 días exactos. Devuelven 350 millones, 20 centavos por cada dólar. Katzenberg y Whitman renuncian. La biblioteca de contenido, que costó 1.200 millones producir, se vende a Roku por menos de 100. 200 empleados a la calle. La app se esfuma de las tiendas. Entonces, ¿por qué 2 personas que construyeron Disney y eBay se negaron a un simple test? Hay un sesgo con nombre: la maldición del experto. Cuando dominas un campo durante décadas, tu cerebro asume que también dominas los campos vecinos. Katzenberg era un genio creando contenido que la gente quiere ver. Nunca había creado un producto digital que la gente quiere usar.
Son dos músculos completamente distintos y el éxito en uno te vuelve más vulnerable en el otro, porque confías en tu juicio sin verificarlo. En mi lectura del caso, esto pega cerca. Una vez lancé una serie que a mí me parecía brillante, formato largo, densa, para gente seria. Los primeros números fueron un desastre y mi primer instinto fue culpar al algoritmo, igualito que Katzenberg con el COVID. Cuando por fin miré los datos de retención en lugar de mi ego, entendí que la gente se iba en el minuto 2, no por el tema, por el ritmo. Validar no es rendirte ante la audiencia, es dejar de confundir tu gusto con su comportamiento. Piénsalo de esta manera. La maldición del experto es como un arquitecto estrella que diseña un aeropuerto precioso, pero pone los baños a 10 minutos de las puertas de embarque, porque él nunca corrió con una maleta para no perder un vuelo. Sabe tanto de arquitectura que se le olvidó preguntarle al pasajero cómo se mueve. Katzenberg conocía Hollywood al milímetro y por eso mismo no vio que nadie iba a pagar por algo que TikTok regalaba. La lección no es siempre haz beta testing, es más profunda. Mientras más exitoso eres en un área, más peligroso es asumir que entiende las de al lado sin verificar. Y si llegaste hasta aquí, seguro te estás preguntando, ¿esto está pasando ahora? Sí, 47 startups unicornio levantaron más de 500 millones cada una en los últimos 2 años, lideradas por gente con pedigrí de Google y Apple. Según el análisis de First Round Capital, 34 de esas 47 nunca hicieron user testing antes de su serie B. Quibi no fue un caso único, es un patrón, y está corriendo mientras hablamos. Y esto importa hoy porque lo estamos viendo en la ola de hardware con IA de 2025. Los pines, los asistentes de bolsillo, lanzados con demos deslumbrantes y cero prueba real en manos de gente normal. Fundadores ex Apple, ex Google, presentando el producto como una revolución antes de que un solo usuario confirme que resuelve un problema que existe. Mismo guión que Quibi, capital enorme, ego de experto y la validación pospuesta hasta después del lanzamiento, cuando ya es demasiado tarde para corregir. Así que te dejo una pregunta y quiero tu respuesta abajo. ¿Lo de Katzenberg fue arrogancia imperdonable o simplemente mala suerte de haber lanzado en plena pandemia? Dame tu veredicto en los comentarios. Y si conoces a alguien construyendo un producto sin haber hablado con un solo usuario, mandale este video. No como crítica, como recordatorio de que hasta los mejores del mundo necesitan verificar sus suposiciones. Nos vemos en el próximo.